Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Su palabra es la verdad. Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional del día de hoy, lunes 4 de septiembre, llevando por título Considerad a Jesús, estando en Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel para la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a hacer. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo que me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Considerad a Jesús. El día de hoy tenemos un pasaje muy bonito, muy sorprendente, el cual podemos aplicar en tres enseñanzas. La primera es pensamientos fijos. Vemos que el versículo 1 empieza con las palabras por tanto, de manera que aquí está vinculando su discurso del versículo 2 con el inicio del escrito del versículo 3. De manera que está escribiendo y vemos que lo que le antecede habla sobre la unidad que Jesús tiene con los creyentes y junto a ellos pertenecen a la familia de Dios. Vemos que los hermanos son santos porque son hechos santos por Jesús y a causa de ello Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Al momento de que iniciamos en el versículo 1, el escritor hace una mención, le escribe algo interesante. Le dice, por tanto, hermanos santos, de manera que los llama hermanos que han sido santificados y que pueden entrar ante la presencia de Dios, ya que el pecado ha sido quitado mediante el sufrimiento y la muerte de Jesús. De manera que aquí les está diciendo, hermanos santos, personas creyentes que han sido apartados por Dios. Pero lo que les está pidiendo es lo siguiente. Le está diciendo participantes del llamamiento celestial. Los destinatarios de la epístola comparten también el llamamiento celestial. Este es un llamado único y específico, una invitación celestial a entrar al reino de Dios. Y vemos también que el privilegio de ser llamado por Dios viene acompañado de un mandato. Les dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Se les pide que fijen sus pensamientos en Jesús y que lo hagan diligentemente. El mandato no es difícil ni complicado y los hermanos pueden cumplirlo. Pareciera que los lectores de la epístola no estaban haciendo caso en este momento sobre el ser diligentes
ya que parecía estar que ellos estaban deslizándose, tal como dice en Hebreos 2:1, y el escritor los exhorta a estar más diligentes y con mayor atención. ¿Pero en qué? Al evangelio que han escuchado, puesto que el conocimiento de Jesús es esencial al prepararse para nuestra vida con Él, en ese proceso llamado una santificación progresiva. Lo que nos está diciendo aquí el texto les dice, hermanos que somos miembros de un mismo llamado, les pido que fijen cuando generalmente se quiere colocar algo, ya sea en la pared o ya sea en el suelo y no quiere que se mueva, pues simplemente uno no ocupa un pegamento en barra, sino que ocupa otros métodos, como pegamento industrial o simplemente atornillarlo o clavarlo. ¿Para qué? Para que quede fijo y no se mueva. Es lo que nos está diciendo acá. Les dice, tengan sus pensamientos fijos. Y vemos que cuando estamos, que en uno de los devocionales de Hechos, vimos que Pablo fue transformado y esta palabra transformación, o en esta palabra que estoy haciendo alusión, en el griego es metanoia. Esta metanoia es un cambio completo de actitud, pensamientos y dirección, conducción, cómo se dirige hacia los demás. Nos está diciendo que nuestros pensamientos deben estar no en cosas superfluas, no en cosas de este mundo. Obviamente nosotros debemos de ocuparnos en todo lo correspondiente a nuestro desarrollo humano. No obstante, lo que nos está diciendo acá, la importancia y la prioridad de sus pensamientos debe estar en Jesús, a quien llama principalmente, lo llama apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Por qué lo llama apóstol? Recordemos que la palabra apóstol significa enviado y vemos que esta es la connotación, la definición, perdón, de la palabra apóstol también eh, es la función de un embajador, alguien que está en representación de. Obviamente, para que esté en representación debe haber sido enviado por alguien previamente. Entonces, lo llama apóstol porque Jesús fue enviado por Dios y alguien que recibe una comisión para alguna actividad, algún evento y va en representación de tal persona importante, obviamente tiene indicaciones específicas de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. Entonces, Jesús fue el embajador por excelencia que vino a predicarnos la verdad de Dios, que lo que dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la verdad del Evangelio, las palabras de Dios, lo que está en la Biblia fue lo que Jesús vino a predicar y lo pone como apóstol y también como sumo sacerdote, porque obviamente la función que realizó para expiar nuestros pecados. Y aquí hace el contraste, presenta un personaje del que hablamos en la introducción, a Moisés. Le está diciendo que él fue fiel al que le designó, o sea que Jesús fue fiel y sigue siendo fiel ahorita, así como Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Dios Padre designó a Jesús como mediador entre Dios y el hombre para llevar las buenas nuevas de salvación a la humanidad pecadora. Dios lo designó apóstol y sumo sacerdote y esperó que él ejecutara fielmente su tarea, cosa que Jesús hizo. Presenta este contraste con Moisés. Versículo 3, Jesús ha sido hallado digno de mayor honor que Moisés, así como el edificador de una casa tiene mayor honor que la casa misma. Este versículo, el escritor pone su atención en Jesús y lo considera digno de mayor honor que Moisés. Ciertamente, tanto Jesús y Moisés fueron fieles siervos a Dios, pero la diferencia que hay entre estos va más allá de la virtud de la fidelidad. El escritor ya ha llamado a Jesús apóstol y sumo sacerdote. Moisés nunca cumplió esto, pero no es el punto de lo que se trata aquí. Para demostrar esta verdad,
el escritor usa la ilustración del ámbito de la construcción. Sabemos que el edificador de una casa tiene mayor honor que la casa misma. Entonces, de acuerdo a la analogía del escritor, nos dice que Dios es el arquitecto, Jesús el edificador de la casa de Dios y Moisés es un siervo en la casa de Dios. Al establecer la comparación entre Jesús y Moisés, el escritor no disminuye la obra de Moisés. Su fidelidad no se cuestiona. Es más, la escritura revela que Dios, pues, eh, llenó de favor a Moisés de muchas maneras. Entonces, lo que estamos viendo acá es la fidelidad de alguien que también fue imperfecto, pero a pesar de eso se mantuvo firme. Sus pensamientos se mantuvieron firmes. Y a pesar de ello, Cristo lo supera. Y eso es algo sorprendente. Lo que nosotros debemos de aprender como primera instancia es que nuestra mente, nuestros pensamientos deben encontrarse firmes en la palabra de Dios. Porque cuando están firmes en la palabra de Dios, lo demás vendrá con añadidura. Vemos que tenemos unos pensamientos firmes, pero también tenemos pensamientos fijos, pero también debemos estar, como segundo punto, firmes con valor. Me gustaría hacer énfasis en el versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La metáfora que se emplea al hecho de hablar de una casa es algo constante en el Nuevo Testamento. Porque dice al final del versículo 5, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, dando testimonio. Y en el versículo 6 nos dice, y nosotros somos su casa, si nos aferramos a nuestra valentía y a la esperanza de la que nos gloriamos. No podemos ser parte de la casa a menos que tengamos valentía. Para los cristianos judíos o hebreos, la tentación de volver al judaísmo no era de ninguna manera algo imaginario. Se les exhortaba a aferrarse a su fe en Cristo frente a la feroz oposición de sus conciudadanos judíos. Pero los cristianos gentiles deben permanecer alertas ante la persecución. El hecho de que aquí emplee la palabra firmeza, la palabra valentía, lo que significa para el cristiano es que debe estar sereno, paciente en la predicación y en la enseñanza del Evangelio. Y eso es algo que nosotros nos debemos de empezar a comprender, a compaginar. El hecho que un punto que se mencionaba en la introducción de Hebreos es que posiblemente esta carta fue escrita en un tiempo de paz. Esos creyentes no conocían lo que era una persecución, lo que era el temor de ser creyentes, a pesar de que estuviese prohibido. Nosotros no conocemos eso, pero tenemos registros bíblicos, registros históricos e incluso registros contemporáneos de hermanos en Cristo que están padeciendo por profesar ser creyentes. A pesar de eso, nosotros que no tenemos esas complicaciones, pues nosotros lo tomamos a la ligera el hecho de ser creyentes y hasta decimos, me comporto bien acá, en mi casa soy otra persona y así actúo pues, de manera liberal y de manera, pues sí, hipócrita. Entonces, lo que nos está diciendo es que debemos de retener firmes nuestra fe, nuestra confianza, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y nosotros mora el Espíritu Santo, y nosotros debemos de ser una edificación viva para la obra de Cristo. Y como último punto es, no endurezcas tu corazón.
A partir del versículo 7, versículo 8 al 11 y más adelante, lo que está haciendo el escritor es una referencia a los sucesos narrados en Números 14. Y hay algo muy interesante que dice: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La referencia también apunta a el Salmo 95. Y lo que está definiendo esta frase es que dice: si llegas a oír la voz de Dios, escuchad lo que Él tiene que deciros. No seáis como vuestros antepasados, que hicieron oídos sordos a la voz de Dios. Por lo tanto, Dios le está diciendo: no se endurezca tu corazón. O sea, nunca dejen de hacer caso a mi voz, ya que ello ocasiona dificultades. Santiago en su epístola lo dice concisamente: vosotros, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es odio contra Dios? Todo aquel que escoge ser amigo del mundo se transforma en un enemigo de Dios. Santiago 4:4. La frase "no endurezcáis vuestros corazones" está haciendo alusión a un concepto de sordera y les está también está haciendo alusión a una persona que deliberadamente rehúsa oír algo. Entonces, algo que se puede rescatar acá es que tenemos relatos, tenemos información que constata hechos que han ocurrido. Por lo tanto, nosotros no debemos de alejarnos, no debemos de alejar nuestro corazón. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? En el versículo 9 dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y hay algo que me gustaría resaltar acá. No por el hecho de que, regresemos al libro de los Hechos, no por el hecho de que personas hubiesen visto los milagros por parte de los apóstoles, por parte de Pablo, por parte de su equipo, eso no garantizaba que ellos fuesen personas salvas. El hecho de que ahorita, si Dios en su grande misericordia permite visiones, permite señales, permite esto, si Dios lo permite en su grande misericordia en nuestros días, eso no significa que una persona va a ser salva. Lo que nosotros necesitamos es tener nuestros pensamientos fijos en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos estar firmes en nuestro camino, en la verdad en la que hemos creído. Y por lo tanto, nuestro corazón no va a ser endurecido, porque no estamos desviando nuestro corazón a cosas místicas, poderosas. No, 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 nuestro corazón va a estar firme en la verdad del Evangelio. Es por eso que nosotros debemos de mirar a Jesús. Jesús es nuestra prioridad. Esa es la invitación del día de hoy, que hoy como inicio de semana podamos mirar a Jesús, que todos los días nuestros pensamientos estén fijos en Él y busquemos darle la gloria y la honra a su nombre. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente inicio de semana.